un cuadrito, ¿sí? Donde dijimos que a partir de esos cuadros arrancábamos la clase de hoy, ¿se acuerdan? Entonces, Profe, perdón. ¿sí? Aparezco como Adolfo, pero soy Julia, porque sí. No sé, no puedo cerrar la sesión. No te hagas problema, Adolfo, está todo bien. No, te soy honesto, cuando te vi me di cuenta que no tenías cara de Adolfo, pero está todo bien, no hay problema. No sé por qué no puedo cerrarla, pero bueno. A ver si te puedo ayudar. ¿Cómo es tu nombre? Julia. ¿Ahí está mejor? Perfecto, gracias. Muy bien. Entonces, nosotros, la clase pasada, ¿sí? La clase pasada habíamos dicho que teníamos por el lado de las familias, ¿sí? Una ecuación que era que el ingreso era igual al consumo más el ahorro más los impuestos. ¿Sí? Y habíamos dicho que por el lado de la empresa, teníamos que el producto era igual al consumo más la inversión más el gasto más export menos import. Y por último, lo que veníamos trayendo del comienzo era que el ingreso era igual al producto. ¿Cierto? Esto es un poco lo que, a partir de acá, creo que terminamos la clase con esto, ¿se acuerdan? ¿Sí o no, che? Porque, Sí, sí. ¿sí? O sea, déjenme ver los pelpas de ustedes, a ver. Sí. Habíamos desarrollado las fórmulas, ¿no? Sí. Sí, habíamos desarrollado las fórmulas, perfecto. Bueno, entonces, el tema es que si el ingreso es igual al producto, eso quiere decir que los primeros miembros de estas ecuaciones son iguales. Y si los primeros miembros son iguales, los segundos también lo son. ¿Está? Entonces, lo que voy a decir es que el consumo más el ahorro más los impuestos es igual al consumo más la inversión más el gasto más export menos import. ¿Está? A su vez, fíjense, las familias pueden decidir qué porción del ingreso van a utilizar para consumir, qué porción del ingreso van a utilizar para ahorrar, pero no pueden decidir, ¿sí?, qué es lo que van a hacer con los impuestos. Los impuestos están dados. Por eso es que al consumo más el ahorro se lo conoce como el ingreso disponible. Ingreso disponible. De manera tal entonces que el ingreso disponible más los impuestos es igual al consumo más la inversión más el gasto más export menos import. ¿Estamos? Y entonces voy a agarrar estos tres términos, los voy a pasar del otro lado de la igualdad. Y como los tres términos se están sumando, los voy a pasar restando. Y entonces esto me quedaría que el ingreso disponible menos el consumo y menos la inversión, más los impuestos menos el gasto, va a ser igual a las export menos las import. ¿Están de acuerdo? Hasta acá
No hay nada nuevo, esto es álgebra. Pero observen la ecuación y díganme qué es lo que entienden cuando ven esta ecuación. ¿Algo más? Fíjense la gráfica del flujo circular de la renta. Y vean que lo que ¿en dónde aparecen las export y las import? En el sector externo. Bien. ¿Dónde aparece impuestos y gastos? En la familia y el sector público. O sea, de la familia al sector público, digamos. Claro, pero los dos términos únicamente los encontrás en el sector público. Claro. ¿Está? Y el ingreso disponible, el consumo y la inversión, fíjense que están en las familias y la empresa. Vale decir, todo esto lo encuentran en el sector externo. Todo esto en el sector público y todo esto en el sector privado. Y entonces, ¿qué es lo que yo veo? Que vamos a ver desde el sector público, que es el más fácil. Fíjense, impuestos es todo lo que recaudó el sector público y gasto es todo lo que pagó. Por lo tanto, si este término me da negativo, ¿qué quiere decir? Que el Perdón, no sector vi. público gastó más de lo que recaudó. ¿Cierto? Si el resultado de este término es negativo, eso quiere decir de que el gasto supera a los impuestos. O sea, gastó más de lo que recauda. ¿Lo ven? Sí. Y eso se llama déficit. Eso se llama déficit. ¿Está claro? O sea que lo que yo estoy viendo en esta ecuación es que el ahorro o el déficit, el ahorro acá, más que ahorro, lo vamos a llamar superávit, ¿no? El superávit o el déficit del sector externo va a ser igual a todo lo que pasa de la tranquera para adentro. ¿Ven? Todo lo que pasa de la tranquera para afuera es igual a todo lo que pasa de la tranquera para adentro. El superávit o el déficit del sector externo va a ser igual al superávit déficit del sector público más superávit o déficit del sector privado. ¿Se entiende? Sí. Entonces, veamos un poquitín. ¿Cómo habrá sido el resultado del sector externo en la década de los 80? Bueno, en la década de los 80 habrán leído por ahí que todos los argentinos viajaban a Miami, éramos los campeones del DM2, ¿no? O sea que fue la época donde la importación superó a la exportación. Vale decir, lo que teníamos de este lado de la igualdad era déficit. ¿Se entiende? ¿Lo ven? Y entonces, si yo
De este lado de la igualdad tengo déficit. De este otro lado de la igualdad, ¿qué es lo que voy a tener? Y déficit también, porque es una Claro. igualdad. ¿Se entiende? Entonces, ese déficit que teníamos en el sector externo, ¿dónde se concentró? ¿No? En la parte, en el interior de la economía. Y fue la época en que el déficit estaba muy concentrado en el sector público. ¿Ah? O sea, teníamos un gobierno, un sector público que gastaba mucho frente a lo que recaudaba. ¿Y entonces qué resolvieron hacer los muchachos? Privatizar todo. Claro, y con la privatización, ¿qué pasó con el gasto? Y con la privatización desaparecieron los empleados de aerolíneas, los empleados de la compañía de teléfono, la compañía de agua, la compañía de luz, con lo cual la No cantidad tenía de gastos, sí. empleados que tenía el sector público bajó drásticamente. Con lo cual, ¿qué pasó con el gasto? No quedó negativo. Digamos que el O, gasto cayó drásticamente. claro, no debería haber quedado negativo. Y entonces eso hizo que con la misma recaudación de impuestos y un gasto muchísimo menor, sensiblemente menor, el resultado del sector público comenzó a ser de superávit. Ahora, ¿quién compraron las empresas públicas? Lo que había. ¿Quiénes compraron las empresas públicas? Ah, el sector privado. El sector privado. ¿Y dónde se ubicaban? ¿En qué término ubicarían a la compra de las empresas públicas? ¿Comprar una empresa es parte del ingreso disponible? No. ¿Comprar una empresa es consumo? No. ¿Comprar una empresa es inversión? Sí. 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 ¿Lo ven? Entonces, todas las empresas públicas que las compra el sector privado fueron a parar a la inversión, y la inversión suma o resta. 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 Con lo cual, fíjense que lo que sucedió es que el déficit que estaba en el sector público migra al sector privado. ¿Por qué? Porque del otro lado de la igualdad estoy teniendo déficit. Con lo cual, de este lado, voy a tener déficit también. ¿Se entiende? ¿Lo ven? Y bueno, y entonces pasó el tiempo y nos encontramos con que el sector privado se encontraba asfixiado de deuda y entonces el gobierno decide bajarle los impuestos. Y entonces, si el gobierno le bajó los impuestos, ¿qué pasó con el ingreso disponible? Aumentó. Y si aumenta el ingreso disponible, entonces acá empezamos a tener superávit. ¿Lo ven? Porque el ingreso disponible acá suma. Ahora, si bajaron los impuestos, ¿cuál va a ser el resultado del sector público? Déficit. Déficit, porque con el mismo gasto ahora tiene una menor recaudación. ¿Por qué? Porque de este lado hay déficit. O sea que, si acá tengo déficit, ¿sí? Acá, bueno, puedo jugar con el déficit de un sector al otro, pero el resultado global va a ser déficit. Y es más, fíjense lo que pasa en el 2002, cuando empieza la recuperación después del cimbronazo de la salida de la convertibilidad. Nos encontramos con el boom de la soja, que toca los $600 la tonelada de soja. Y entonces, ¿qué pasó con las exportaciones? Aumentaron. Aumentaron. Aumentaron las exportaciones. ¿Por qué? Bueno, porque con la recesión el consumo disminuyó muchísimo. Entonces, todo lo que se produjo no se vendió. Entonces, como aumentó el excedente de producción, todo eso se destina al sector externo. ¿Lo ven? Y por el otro lado, ¿qué pasó con las import? Y las import cayeron porque Claro. con la recesión que había, ¿quién iba a comprar una máquina?
sea que caen las import, suben las export, resultado del sector externo. Resultado del sector externo, suben las export suman o restan. Suman, Aumentaron las export, disminuyeron las import, que suman o restan. restan. Por lo tanto, el resultado va a ser Superávit. superávit, tal cual. Y entonces, ese superávit del sector externo, como el gobierno cobra impuestos por retenciones a las exportaciones, aranceles a las importaciones, ¿qué pasó con la recaudación por impuestos? Aumentó. Aumentó, con lo cual fíjense que el superávit del sector externo se vio reflejado en un superávit del sector público. Y esto es lo que Labaña, que era el ministro de Economía de ese momento, con Duhalde y después en la primera época de Néstor Kirchner, hablaba de los superávit gemelos, gemelos, de los dos sectores. Tenemos que mantener el superávit del sector externo y el superávit del sector público. Y por supuesto que todo ese superávit generó un derrame hacia el sector privado. Aumentaron los sueldos de los empleados públicos, maestros, médicos, etcétera, con lo cual hay una mejora en el sector privado. ¿Se entendió cómo funciona esta ecuación? ¿Lo ven? O sea, Sí, fíjense profe. que Sí. pueden analizar qué es lo que pasó en los sucesivos momentos de la historia a través, obviamente, de la historia económica, ¿no? A través de esta ecuación. ¿Queda claro? Sí. Bien. Ahora, volvamos a esta ecuación, la ecuación de la empresa, ¿no? A la ecuación de la empresa. Vale decir que lo que yo estoy viendo, acá, es que el producto Z, ¿sí? ¿A qué era igual el producto? Y el producto era igual a el valor de toda la soja, más todo el trigo, más todos los, más todo el maíz, más todos los autos, más todos los televisores, más todos los celulares, capital sería- más. ¿Tá? O sea, yo puedo medir el producto desde todo lo que se hizo. Voy a medir el producto desde la oferta. A su vez, otra de las cosas que ustedes vieron en la clase pasada es que también el producto lo podemos medir a través del ingreso. El producto va a ser igual, que es lo que decimos acá. El ingreso es igual al producto. ¿Lo ven? Y entonces, si el ingreso es igual al producto, el producto va a ser igual a todos los salarios, más todos los intereses, más todas las rentas, más todos los beneficios. Y ahora lo que estoy viendo en esta ecuación es que el producto también lo puedo medir desde la demanda. Es decir, el producto va a ser igual a la demanda, ¿sí? A la demanda del sector privado, más la demanda del sector público, más el resultado de la demanda del sector externo. Y de las tres maneras, voy a estar llegando al mismo resultado. ¿Queda claro? Bien. ¿Lo ven? Ahora, yo digo que el producto es todo lo que se hizo. Toda la soja, más todo el trigo, que se hizo, que se hizo sin tener en cuenta nada, todo lo que se hizo adentro de la Argentina.
Por eso digo que el producto es bruto, porque tengo en cuenta todo lo que se hizo en la Argentina, y digo que es interno, y digo que es interno porque es lo que se hizo en la Argentina, dentro de la Argentina. ¿Queda claro el concepto del Producto Bruto Interno? O sea, el producto, lo que dijimos antes, bruto, ¿por qué? Porque tenemos en cuenta todo. E interno porque es lo que se hizo dentro de la Argentina. ¿Está? Por eso es que se lo conoce como el PBI. ¿Está? Ahora bien, fíjense, puedo decir que puedo tener esta cadena de valor, ¿no? Fíjense, voy a tener el trigo, harina, pan al por mayor, y pan al por menor. Y el valor de todo el trigo, 100, 200, 300, 450. Ese sería el valor de cada uno de estos bienes. Pregunta, ¿cuál sería el valor del Producto Bruto Interno? La suma de todos esos productos. Pensemos un cachito, pero dentro del pan al por menor, dentro del valor de 450, ¿no están metidos ya los 300 del pan al por mayor? Sí. Y dentro de estos 300 no está metido el valor de la harina, y dentro de esto no está metido el valor del trigo. Sí. Entonces, para no duplicar la información, el Producto Bruto Interno sería 450. O sea que voy a decir que el PBI, ¿sí?, es el valor de todos los bienes y servicios finales. ¿Está? Solamente los bienes y servicios finales. ¿Queda claro? ¿Se entiende el por qué? Sí. Ahora bien, si yo veo y mido el valor agregado, bueno, el valor agregado del trigo es 100, el valor agregado de la harina es 100, también es 100 el del pan, y 150 el del pan al por menor. ¿Por qué? Bueno, porque fíjense, para vender el pan al por menor a 4.50, compré pan al por mayor a 300, con lo cual le agregué 150 pesos en valor. Para vender pan al por mayor a 300, compré harina a 200, con lo cual le agregué 100 pesos en valor. Si el valor de la harina es 200, pero compré trigo a 100, agregué 100 pesos a su valor. Y si el valor del trigo es 100 y no sé lo que pasó más arriba, bueno, todo eso es valor agregado. ¿Se entendió? ¿Se entiende el concepto del valor agregado? Y fíjense, si sumo el valor agregado de todo, me termina dando 450. Vale decir que también puedo medir el PBI como el valor agregado de los bienes y servicios de todos los bienes y servicios finales e intermedios.
Vale decir, entonces, el PBI, valor de los bienes y servicios finales o valor agregado de los bienes y servicios finales e intermedios. ¿Queda claro? Lo que pasa, profe, ahí tendrías que conocer toda la cadena, digamos, como Bueno, para poder calcularlo. Porque si te perdés algo, ya el resultado no me sería el mismo, digamos. interesa. Mirá, suponete que no tengo no tengo harina. ¿Sí? Sí, ¿Cuál sería el valor agregado del pan al por mayor? 200. 200, porque compré trigo a 100 y vendí a 300. Con Ok, lo cual estoy en la misma, ¿te das cuenta? bien, Desaparecería este 100 de acá, ¿sí? Pero lo reemplazo con un 200 acá. claro, Así que sigo en la misma, en los mismos valores sin tanto problema. ¿Está? bien. Bien. Dudas, preguntas, inquietudes, algo para comentar. Ok, seguimos. En definitiva, el PBI, ¿sí? El valor de todos los bienes y servicios, bla, 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 lo puedo representar como esta bolsa llena de plata. ¿Sí? Este sería el PBI. Ahora, imagínense ustedes que viene a la Argentina AC/DC. Y como viene a la Argentina, dan una serie de recitales y van a cobrar un caché. ¿Y esa guita que cobra? ¿Dónde se generó? En el sector privado, Adentro de la Argentina. ¿Y estos tipos dónde se la van a gastar? sí, afuera. Vale decir que de toda esta masa de guita que se generó, hay una porción que se las toma para el exterior. ¿Lo ven? Pero además los Palmeras se fueron a dar un recital a Miami con el bombón asesino. Y entonces también cobraron un caché. Y esa guita que estos tipos cobraron, ¿dónde se generó? Afuera. Afuera, ¿Y dónde la vienen a gastar? en la Argentina. Vale decir entonces que también hay una masa de plata que estaría ingresando a la Argentina. De la misma manera nos encontramos con extranjeros viviendo en la Argentina que parte de sus ganancias se la giran a sus familias que viven en algún otro lugar del planeta. Como argentinos que viven en algún lugar del planeta que parte de sus ganancias se la giran a sus familias que están en la Argentina. De la misma manera nos encontramos con empresas multinacionales en la Argentina, Toyota, por ejemplo, que su ganancia, su renta, se la va a girar a su casa matriz en Japón. Como también nos encontramos con empresas argentinas que están en algún lugar del planeta, Arcor, que su renta se la termina girando a su casa matriz en Buenos Aires. Por eso vamos a hablar de que todo esto es la renta de los residentes nacionales y todo esto es la renta de los residentes extranjeros. Y entonces, el resultado global de todo esto sería el PBI más lo que entró menos lo que se fue. Y a este resultado se lo conoce como el Producto Nacional Bruto. ¿Se entiende esto? ¿Queda claro?
Sí. Entonces, conceptualmente, ¿cuál sería la diferencia entre el PBI y el PNB? Conceptualmente, no me lean el álgebra de la fórmula. Conceptualmente, ¿qué es lo que me están diciendo? Está contemplando, el Producto Nacional Bruto está contemplando más a nivel macro el movimiento de plata en el No, país. no, no, no. Les doy un ejemplo. Imagínense que acá al lado de mi casa vive una pareja de venezolanos. ¿Está? Y ganan, qué sé yo, 1.000 pesos. Pueden pasar dos cosas. De esos 1.000 pesos, ¿sí? Se lo gastan todo acá. ¿Está? Y la segunda, de esos 1.000 pesos, hay 300 que se lo giran a su familia en Venezuela. Entonces, ¿cómo sería el PBI? ¿Y cómo sería el PNB? Y el PBI sería 1.000 en los dos casos, porque todo lo que se generó adentro de la Argentina. Mientras que el PNB, en el primer caso, que es cuando se la gastan toda acá, es 1.000, mientras que en el segundo caso, como están sacando 300 para afuera, son solamente 700. El PBI va a seguir siendo 1.000, pero en un caso el PNB serían 1.000 y en el otro 700. ¿Se entiende? ¿Lo ven? Vale decir, lo que yo estoy viendo es que el PBI es todo lo que se hizo en la Argentina, de la tranquera para adentro, sin tener en cuenta quién lo hizo. Los argentinos, los japoneses de Toyota, sin tener en cuenta quién lo hizo. Mientras que el PNB lo que está teniendo en cuenta es todo lo que hicieron los argentinos, sin tener en cuenta dónde lo hicieron. ¿Se entiende? Sin tener en cuenta dónde. Y entonces, en este concepto, de todo esto, ¿cuál es la porción de guita más importante? ¿Cuál es la porción de guita más importante? ¿La de los rockeros, la de la familia o la de la empresa? ¿Me aporta más? ¿Estás preguntando? Claro, Digamos. Y entiendo que las empresas. las empresas, tal cual. Por eso es que entonces Estados Unidos, cuando quiere medir su actividad, ¿sí?, va a utilizar el PNB, porque la cantidad de dinero que ingresa por la renta de las empresas en el exterior es muy fuerte. Mientras que Argentina, cuando mide su actividad, ¿sí?, utiliza el PBI, porque este aporte es muy bajo y esta salida es muy importante. Entonces, prefiero medir todo lo que se hizo acá adentro, porque bueno, midiendo todo lo que se hizo acá adentro, tengo datos sobre qué está pasando con el desempleo, la inflación, etc. ¿Se entiende? ¿Lo ven? ¿Queda claro el concepto del el PBI y el PNB? ¿Sí o no? Sí, profe.